Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, hoy toca PT, pelis, y hoy PT, toca hablar de PT, Mishima. PT, te tuviste que contener para no reírte ahí, ¿eh? ¡Ah! Es una película, perdón, se llama Mishima, A Life in Four Chapters, una vida en cuatro capítulos. Es del año 1985, dirigida y escrita por Paul Schrader. Creo que ya vimos algo de él, ¿puede ser? No me suena, Ahora pero en algún momento lo voy a todo es buscar. posible. Está basada en novelas del propio Mishima, que es un escritor, y es una especie de biopic muy, muy artesanal y muy libre de la vida del propio Mishima, Sí, partiendo de sí, la estructura. mezcla la vida del autor, Yukio Mishima, si no me equivoco, con recreaciones de algunas de sus novelas. Perfecto, yo no podría haberlo dicho mejor. Partiendo de la estructura de un día muy importante e histórico, te diría, en todo Japón, que es cuando él toma, junto con cuatro soldados de su ejército propio, que era algo de escudo, la Legión del Escudo, una cosa así, ¿no? Sí, sí, Bien, toman una base militar japonesa y secuestran al, general. al general, sí. Bueno, en medio de eso vemos varios flashbacks con episodios de su vida y también con fragmentos de sus novelas. Si quieres agregar algo, es ahora. No, no, me parece correcto. Solo menciono que aparecen tres, así como son cuatro capítulos. eh, Tres de ellos, los tres primeros, tienen recreaciones de los libros de él. En el cuarto simplemente cuentan los eventos de ese día, eh, en el que intentó tomar o hacer un golpe de estado. Pues perfecto, perfecto. ¿Tenés a mano en qué año está ambientado todo esto? 70 y pico, no, creo en el 74 fue ese Ah, día. bien, perfecto. No, porque quería ver qué tan cerca era de las guerras y algo de eso. Bueno, estoy viendo acá No, no. entre la filmografía de este muchacho Schrader y no hay nada que hayamos visto. Por lo menos no que hayamos visto juntos. ¿Me das darle un ejemplo? No, porque ya cerré la pestaña. Mientras vos la buscás, Buah, yo te voy a decir cinematografía. A mí me hacemos, yo pareció, estoy dibujando, así que bueno, después te las repito. A mí la cinematografía me pareció increíble. Me pareció bellísima. Creo que es lejos lo mejor de esta película. Y entiendo si esta película está en tu famosa lista de películas bellísimas. Porque a mí me lo pareció. ujú. La calidad de la imagen me pareció muy digna, muy aceptable, teniendo en cuenta que es una producción de hace 35 años, que supongo que después fue remasterizada, por lo que leí por ahí. Me pareció totalmente aceptable la calidad de la imagen. No así el movimiento de las cámaras. Creo que Mira, generalmente, y sobre todo en las escenas de lo que vendría a ser el presente, o sea, Mishima yendo en auto a su misión, las cámaras medio que hacían lo que se suele hacer en el mainstream, esto que decimos mucho de que no vi yo algo que hayan arriesgado. Me parece que tuvieron mucha inventiva eh, y originalidad, pero justo en este ítem no fue el caso. Lo que a mí me voló la cabeza fue la fotografía, o creo que es la escenografía, mejor dicho, por decirlo de alguna sí, manera. sí, sí. Eh, Porque muchas de estas escenas del pasado, los flashbacks, o sea, tres de los cuatro capítulos, eh, eran recreados de una manera muy particular, con enormes escenarios recreados en miniatura, creo. Estoy tratando de explicarlo para alguien que quizás no la vio, que no sos vos. Para mí, o sea, la manera de explicarlo sería que utilizaron elementos teatrales. Exacto, perfecto, exactamente. Vos lo has dicho. Por eso estás acá en este equipo. Usaron a manera teatral eh, eh, reproducían, replicaban como maquetas grandes, pero de un castillo en un tamaño bastante menor. Entonces quedaban cosas muy bellas, muy, muy manuales, eh, muy artesanal. Fueron creo que cuatro o cinco escenarios distintos que tenían esta particularidad y ya a partir del segundo se iba creando un código muy interesante. El primero te sorprende, ya a partir del segundo vas viendo que es parte de la manera de narrar la cosa y a mí por lo menos me sorprendió para muy bien, fue algo muy, muy hermoso.
Y no recuerdo haberlo visto en otras producciones. Así que realmente me encantó y quiero decirlo todas las veces que pueda. Por desgracia, este no fue el caso, no fue de esos casos donde yo siento que todo estuvo de la mano, ni siquiera dentro de lo que es la parte cinematográfica. Creo que este aspecto particular, la escenografía, tuvo un nivel excelente, alucinante, no tengo adjetivos para describirla, pero ningún otro aspecto me generó nada ni siquiera parecido, así que me tengo que quedar ahí. Y por último la música, me parece que estuvo muy presente casi constantemente, estaba ahí sonando, acompañando, tengo para decir que fue como mínimo interesante, las canciones que sonaban, las melodías que sonaban eran como enigmáticas, misteriosas, acompañaban bastante lo inusual de cada escenario, creando un clima también bastante particular, pero nunca a la altura de la escenografía, como mencioné antes. Pero me gustó bastante. Te diría que fue lo segundo que más me gustó atrás de la escenografía. Dale vos. Muy bien, bueno. Sí, o sea, estamos hablando de una película que claramente en lo visual destaca, en la manera en la que construye cada una de sus escenas, de utilizando varios elementos, creo yo, en los que juega, ¿no? En su creatividad para ir mostrándonos los diferentes desenlaces em, en cada uno de estos, digamos, elementos de la historia que está recreando de las novelas, cómo repercuten los personajes y cosas por el estilo. Yo creo que se siente muy palpable, ¿no? En cuanto empezás a ver estas escenas que tienen un estilo muy particular de contar las cosas y demás, se disfruta mucho. Yo creo que acompaña al resto de la película, ¿no? También hay a mí me parece una construcción muy interesante con la música, que de hecho me parece em, de alguna manera similar al estilo que se utilizaría años después en eh, El cocinero, el ladrón, su mujer Sí, y el amante. puede ser. Hay una similidad, similitud en la manera en que utilizan la música en esta película. Me parece que te va constantemente como construyendo ciertos tonos de tensión y demás. La película también utiliza, también otra cosa que podríamos acercarle a esta película es el uso intenso de colores, que hace que también no, digamos, se pueda asemejar a cómo se hizo en esta otra película que mencionaba, pero también inclusive con elementos en blanco y negro. Usualmente en lo que era en la vida de Mishima, en lo que era en lo que era su pasado, ¿no? El pensar en su historia, en lo que había sido de él y demás, todo eso se contaba en blanco y negro, en escenas en blanco y negro. Me parecían, en general había un contraste muy entendible entre cada una de estas cosas, que se sentía, ¿no? Como eh, pesado, muy solemne y demás, sobre todo porque muchas veces estaba acompañado con la misma escritura de Mishima, eh, haciendo análisis y demás. Y a mí me parece que construyen muy bien eh, las sensaciones de la película, cómo te hace sentir con esto que están expresando, cómo él expresa y observa la vida en los varios estadios bueno, de su crecimiento. Al principio era como una persona muy débil y que no siempre considera poca salud y demás. Y bueno, la narración en esos momentos, el uso, sí, el uso de blanco y negro me parece que estuvo bien. Y después en lo que eran las representaciones teatrales me parece que había, como dije, mucha energía, un muy buen uso del color, la escenografía era excelente y demás. Sí, no sé si la cámara destacaba, pero también era algo más sencillo que nos dejaba apreciar todos estos elementos que había alrededor de los personajes y demás, y lo disfruté completamente, acompañado, como dije, de una música que me pareció que establecía un tono muy claro de intensidad para con lo que es el personaje y sus varias opiniones, como lo vamos viendo a lo largo de la historia. Así que no tengo ninguna queja en este apartado, por más que hayan o no destacado las cámaras, toda la construcción que hay alrededor de eso y cómo decidieron representar todas estas cosas y las obras de este autor me pareció excelente. Así que voy a vos. Muy bien. Sí, me acordaba mientras hablabas de este blanco y negro que también me pareció muy bello.
Bien, paso con actuaciones. A mí no me causaron demasiado. Ese fue mi gran problema, me parece. Eh, no creo que haya habido grandes errores. De hecho, creo que estuvieron muy bien, incluso habiendo papeles bastante exigentes, como el tartamudo que vos mencionabas. Creo que es bastante difícil recrearlo si no padeces ese, eso. Y creo que lo hicieron de una manera muy decente. Pero sinceramente ninguno de los personajes me generó alguna empatía. Muchas veces ni siquiera pude entender los viajes que venía cursando cada personaje. Qué sentían, qué querían, dónde estaban parados en el mundo, etcétera. Me costó mucho entender los motivos de cada uno, empatizar con ellos, encontrar aspectos similares o alguna evolución de un personaje a lo largo de las diferentes historias. Repito, no creo que haya habido grandes errores o sobreactuación. De hecho, me pareció hermoso lo que hizo Ken Ogata, que hace de Mishima en el capítulo donde toma la base militar. Eh, Muchísima solemnidad, muchísima carga emotiva en su discurso. Y Eh, también, disculpa, tiene varios momentos, ¿no? Es como que lo que disfruta de lo que hace y demás, no es que, digamos, lo vemos constantemente serio al personaje, ¿no? no, Tiene es esos cierto. momentos, por ejemplo, cuando va a discutir con los jóvenes de la universidad que estaban haciendo una protesta política. Ujú. Sí, 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 coincido. Y sobre el discurso, o sobre los discursos, para incluir el que acabas de mencionar, tengo que le creí cada palabra. Y, y le creí que él mismo se estaba creyendo cada palabra que decía. Y me acordaba de Daniel Kaluuya en Fred Hampton, en Jesus and the Black Messiah, eh, que, que yo me acuerdo que mencioné esa convicción que tenía el tipo cuando daba sus discursos. Con otro código actoral, porque creo que el de Fred Hampton era como mucho más agresivo, moviendo las manos y más violento, pero bueno, esa convicción le noté y no debe ser fácil meterse tanto en un personaje. Ujú. Pero bueno, de nuevo, no me terminó de alcanzar para que los actores me hagan ser parte de una historia. Así que te las cambio. Bueno, yo estoy en el sentido completamente opuesto al tuyo. Me enorgullece. Como suele pasar con las películas japonesas, cabe destacar. Sí, O sí, sí, es películas cierto. con principalmente Actores. actores asiáticos, Puede ser, como sí. nos ha tocado ya. Definitivamente hay un patrón ahí. Em, bueno, yo disfruté todas las historias que se vieron en escena y me parece que todos los personajes lo presentaron muy bien y de hecho la película, así como está planteada, me permitió ver a cada uno de estos, o sea, el aspecto de Mishima que representaban cada uno de estos personajes que tienen que ver, ¿no? Con sus problemas con su propia salud, sus problemas de identidad nacional y demás, ¿no? De un montón de creencias que tenía Mishima. Entonces es como ver la exploración y el crecimiento de Mishima no solo a través de las diferentes etapas de su juventud, sino, bueno, eh, él mismo en los personajes que plasmó y que inclusive a veces creo que ha interpretado, ¿no? Porque también él era un actor y demás. Lo que vemos brevemente en la película, también era un modelo, ¿no? Era una persona con una imagen muy pública, ¿no? Una persona muy conocida, que casi ganó un premio Nobel. Ujú. Em, y yo creo que todos diferentes viajes están plasmados en los personajes, las cosas que vemos, cómo van cambiando o reaccionando a las diferentes cosas y a lo complicado de sus relaciones, muchas veces entre sus padres y demás. Por ejemplo, en este caso el del monje tartamudo, eh, ¿no? Que después termina quemando el pabellón dorado, el, el lugar o el templo donde él practicaba y demás. Y me gustó ese personaje, ¿no? Dentro de sus reacciones, los miedos que sentía, cómo le costaba reaccionar, por ejemplo, a la presencia de las mujeres y cosas por el estilo, ¿no? Sus encuentros sexuales y todo ese tipo de cosas. O sea, me parece que había varias cosas ahí para tomar de los personajes y cómo están representados y qué significaban para la vida de Mishima, ¿no? Supongo que por eso fueron elegidos. Así que no tuve problema y siguiendo en las próximas historias.
la que era una, creo era La Casa de Alguien, no me acuerdo el nombre ahora, Mm. que es de la de la mujer que toma como esclavo al chabón, el cual la madre Sí. tenía la deuda. Y bueno, de ahí también me gustó mucho la relación que tenían, cómo se llevaban. eh, que también, ¿no? Tiene un montón de teatral estas interpretaciones, pero bueno, justamente era algo que se estaba buscando ahí dentro de todo esto, ¿no? O sea, la interpretación de esta novelización y de las varias escenas que había, vamos viendo, como dijimos, a medida que van construyendo las diferentes escenas, ¿no? Con toda la escenografía, bueno, parte de esto también, creo yo, y que muchas veces tenía diálogos que eran, digamos, bastante poéticos o que hacían análisis de cosas bastante fatalistas, en el caso de esta historia, el de la casa, ¿no? El tipo que es esclavo y que, bueno, y busca el dolor y la muerte y todo eso, y disfruté viendo esos personajes en movimiento, así como el resto de los personajes, digamos, que vemos también, ¿no? Similar a lo que pasaría después con Mishima, tenemos el actor que hace también de un joven estudiante, creo que estudiante de Kendo, si no me equivoco, eh, que bueno, también no quiere llevar a cabo un levantamiento armado o en este caso un asesinato como vemos en la historia, ¿no? De nuevo replicando las cosas que intentaría hacer o cómo sería la vida de Mishima, ¿no? Sabemos estos ejemplos tan específicos, ¿no? De este autor, de nuevo también muy interesante y muy diferente, y yo creo que estuvieron bien representados. Hicieron un buen trabajo en cada uno de estos aspectos. Em, no tuve problemas con la expresividad que llevaron. Me gustó muchísimo el actor que hace de Mishima. O sea, me gusta todas la gama de expresiones que tiene. Sí, en el caso de él hay solemnidad, ¿no? En ciertos momentos, en lo que son los momentos finales, como veremos después en la película. Ujú. Pero también lo que son momentos en los que disfruta y celebra eso, cosas como su cuerpo, la compañía de otras personas que tengan su misma ideología y demás, que son cosas también que son importantes y creo que van a dar para hablar en lo que son los guiones, pero a lo que digo es, me parece que dejaron entrever muy bien haciendo de todo este conglomerado de personajes y diferentes escenarios, creo que fueron una mejor ventana a quién era Mishima que tal vez agarrar y sentar a un montón de parientes a que hablen de él Ujú. o gente que le sobrevivió. Ujú. Eh, Así que nada, lo disfruté mucho, como te dije, a diferencia tuya, en este apartado de lo que es las actuaciones, así que voy a vos, así empezamos a discutir bien. Muy bien. Pregunto, ¿vos también dividiste el guión como la otra vez, por etapas, por capítulos? Porque te escuché hablar de los No, guiones. dije guiones, no, 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 Ah, bueno, no, no, no. es una... Igualmente nunca tengo nada escrito, así que Claro, tenés va a razón. surgir va a surgir lo que surja. Admiro tu capacidad de improvisar. Bueno, para hablar de guión, primero te cuento que Paul Schrader, el guionista y director de esta película, también guionó de Yakuza, 1975, Taxi Driver, Ujú. Obsesión, Rolling Thunder, Old Boyfriends, Raging Bull, esa creo que es Toro Salvaje. Sí, Bien. The Mosquito Coast, The Last Temptation of Christ, City Hall y Bringing Out the Dead. Ahí fue guionista. Y también mira, fue director en First Reformed, 2017, Dog Eat Dog, Perro Come Perro, supongo. sí, eh, Muriendo en la Luz, creo que se llama. The Canyons, Adam Resurrected y muchas otras. interesante, muy bien. Muy bien. Guión. Yo creo que gran parte de los errores que yo marqué, o en realidad yo siempre hablo de que tuve un problema yo con la película, más allá de la película por sí sola, y gran parte de los problemas con los que yo me encontré, este, estoy casi seguro que tuvieron que ver con el guión, más que con las actuaciones, que fue lo que yo marqué antes, sino con el guión, con el guión que les dieron para que ellos trabajen. Y yo entiendo que debe ser hiper difícil hacer el guión
de una propuesta tan ambiciosa como esta, donde incluía una biografía tan particular, tan pesada, tan histórica, y además tres novelas diferentes. Entonces debe ser complejo y ya lo veremos también en la próxima película. Sinceramente yo disfruté muchísimo. ¿Cómo? Sí, chao, qué mentiroso que son. Yo disfruté muchísimo cada una de las ambientaciones, como ya dije, de las escenografías que iban usando, pero siento que no me quedó mucho de cada una de las novelas, ni de la propia biografía de Mishima. Eh, Tuve sí un gran pantallazo de todo, si querés, pero nada suficientemente sólido como para que yo, por ahí vos sí pudiste, pero para que yo entendiera por qué es tan afamado Mishima, por qué son tan queridas sus novelas, por qué lo aman tanto a él, qué hizo con su fama, cómo es esto del amor que tenía por su propia forma física, por su estética, contra qué se rebelaba y por qué algo tan drástico como para tener que tomar de rehén a un tipo y bueno, la decisión final que después toma. Eh, Como siempre digo, estoy abierto a que me digas que todo esto que me faltó en realidad es culpa mía, porque no presté la suficiente atención o alguna otra razón. Pero describo lo que me pasó a mí, no empaticé con los personajes, no los entendí, no los vi vencer sus limitaciones, progresar, atreverse a algo que antes no se venían atreviendo. Directamente empezó con el quilombo ya en proceso, ¿no? Mishima subiéndose al auto, ya decidido a lo que iba a hacer, y fue desarrollándose según un plan que tampoco vimos más allá de algún repaso superficial en el auto, no vimos cuándo tomaron la decisión final, me quedé corto en todo eso. Como que el pantallazo que me dieron, lo mismo para con cada una de sus novelas. Vi un momento clave de cada novela, pero me- me- también, Nobleza Obliga, me interesaría mucho ahondar en esas novelas porque evidentemente algo interesante había, ¿no? Eran, había calidad ahí, pero no me alcanza con eso poco que vi para decir, sí, Mishima es un gran escritor japonés que pensaba tal y tal cosa, ¿no? O sea, no sé si lo quiero o no lo quiero, no sé qué ideas tenía, no sé a qué se oponía. Eh, Bueno, un mínimo de ideas tenés que haber visto porque eh, no, todo sí, el, todo el un, final de la película se trata sobre un levantamiento armado contra un gobierno legítimo. ujú, sí, sí, lo sé. Pero bueno, de nuevo, lo que es legítimo, bueno, no me quiero meter, pero eh, a ver, después hubo algunos comentarios medio machistas, no sé si propios de la novela o agregados, pero bueno, no me quiero meter. ¿Dónde? Tampoco, ¿eh? ¿En dónde? Me acuerdo alguno. No, bueno, pero no me alcanza. No me alcanza con medio, me acuerdo de alguno. Quiero, No me sería los bueno. anoté, pero hubo dos o tres comentarios así al pasar. Eh, en la de esta señora que le perdona la deuda a la madre del personaje y en la del chico que trata siempre de verse bien. Bueno, no me quiero meter, pero Pero ¿qué había de machista encontraste vos en la no me situación? acuerdo. Eran comentarios puntuales, de voces en off o de pensamientos. Pero bueno, de nuevo, no me quiero meter porque no me los acuerdo puntualmente. Si me los hubiera Ok, anotado, ok. defendería más mi postura. Pero no lo hice. Así que de nuevo eso, me parece que todo se quedó un poco corto para que yo pudiera decir me interesa Mishima, quiero saber más de Mishima, o por lo menos sé lo que piensa Mishima al respecto de esto y aquello, y no es el caso. No sé lo que piensa Mishima más allá de que sí sé que fue un rebelde que llevó lejos su rebeldía o su de disgusto con las autoridades actuales. Pero de nuevo, no sé qué proponía él a cambio, más allá de toda la solemnidad de su discurso, no sé si proponía más libertad o menos libertad, no sé si quería esclavitud No o tiene que... nada que ver. No tenía nada que ver con eso. Bueno, por eso mismo, no sé para qué lado... No sé qué pensaba el tipo y tampoco sé qué qué tal eran esas novelas más allá de haber visto un capítulo de cada una reproducido ahí, que me gustó obviamente, pero no me quedé corto con con el Claro. guión. Y eso es lo que tengo para decir. Muy bien. Dale vos. Perfecto. Vamos yo. Bueno, a mí me resultó súper interesante el guión. Me parece que hace un gran recorrido sobre la vida de Mishima y hay mucho más
para hacer y hay mucho más para leer. Después de haber visto la película, estuve leyendo sobre él, un poco más conociendo la historia íntima. Pero básicamente en lo que nos habla la película y lo que nos va mostrando a lo largo de los personajes, yo no creo, o sea, así como vos decís, no hay ningún viaje per se de crecimiento entre los personajes, sino hay como diferentes retazos de cosas que fueron pasando en la vida de él y Ujú. que modificaron quién era, al principio no siendo, habiendo sido separado de su madre, por una abuela, digamos, que era bastante eh, Exigente, autoritaria, sí. sí, porque bueno, no veía, Absorbente, si querés. era una persona de mucho dinero y trataba a todo el resto como, no, esos comunes. Ujú. De hecho, los, tenían lazos genealógicos bastante importantes dentro de la historia de Japón, pero bueno, detalles. No, no es algo que vemos en la película, no, por eso no voy a seguir. Pero bueno, no era una mina noble, por así decirlo, de sangre noble, en ese sentido lo estoy diciendo solamente. Y, y bueno, vemos cómo eso lo va afectando en la infancia y así como después sigue, ¿no? En la historia que vemos, el pabellón dorado, justamente hace como una referencia a esto de sentirse débil, a no saber cómo relacionarse con los demás, por todo este tiempo pasado, digamos, eh, en el encierro provocado por los deseos de su abuela, ¿no? Que no le dejaban a él relacionarse con los demás, hasta que finalmente lo mandan a él a una escuela secundaria. Hay cosas por este estilo, que a mí me parece que van apareciendo y se van viendo en lo que es el crecimiento de él. Y después, bueno, seguimos avanzando un montón de otras etapas, que bueno, son flashbacks a su crecimiento y a sus varias relaciones y demás. Vemos que él tenía todo un problema con lo que era y lo comenta, ¿no? O sea, lo está hablando. En todos en estos momentos que vemos los flashbacks, también recibimos mucho de comentarios de Mishima de sus momentos de la vida y demás, cómo él veía las cosas, cómo se sentía. Eh, y por ejemplo, él lo que tenía era todo un problema con su salud, con sentirse débil, con creerse débil, hasta que llega un momento de que, digamos, como que quiebra eso y se empieza a obsesionar con su propio cuerpo, con el cuerpo humano, la fortaleza. Lo vemos adorar de cierta manera a lo que son no todas estas esculturas clásicas griegas y este tipo de arte, ¿no? Ujú. Eh, que de nuevo es muy típico en, en los grupos de ultraderecha, en las creencias de ultraderecha, ¿no? Esta mitificación de lo que son estas figuras clásicas, este arte clásico, Mira vos. como tomarlo como un elemento de las buenas épocas de la humanidad, ¿no? Como un elemento de grandeza de la humanidad. Em, y bueno, lo vamos viendo a él en su exploración de todas estas cosas que tienen que ver él con su posición, no con respecto a los otros, cómo se podía relacionar, su posición en él, con lo que era su cuerpo, en lo que representaba su cuerpo, cómo él veía su cuerpo, eh, no, su relación con su familia también, aunque breve. Por ejemplo, la película no menciona que él tuviese una hermana que murió cuando era joven, cuando era adolescente. Ujú. O creo que sí, aparece una foto de ella, pero no te dicen. Ah, no, sí, creo que lo mencionan, pero Creo que lo digamos, menciona. no es un personaje que Central. aparezca en la película o, claro, que tenga ningún tipo de significancia, ¿no? No lo es. No vemos a la mayoría de los personajes, tampoco al padre de él, no, un montón de cosas que no, pero porque la introspección está más digamos, en las cosas que tal vez lo llevaran a Mishima a ser como era él, ¿no? En las relaciones más fuertes que lo marcaron a lo largo de su vida y la ideología que él tenía. Y la ideología que él tiene, eh, que va apareciendo en la película, es justamente una ideología sobre la derrota de Japón y cómo es el futuro de Japón y qué significa, ¿no? El honor de Japón en cuanto a la posguerra, ¿no? Vemos a él de joven queriendo enlistarse para ser soldado en la Segunda Guerra Mundial, pero que de hecho exagera en ese momento estaba resfriado.
en la historia real, ¿no? Ujú, No en la dramatización, él estaba resfriado y lo terminan diagnosticando con tuberculosis porque claro. exagera, Para, exagera su tos, se dice que estuvo, eh, que también estuvo escupiendo sangre y demás y todo eso. Sí, sí, sí. ¿qué ibas No, 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 no no, dijiste que lo mismo que venías diciendo vos. nada. Ok, bueno, no, que también, digamos, entra por ahí en contradicción con toda su ideología nacionalista y demás. Por un resumen de las ideas que tenía Mishima, básicamente él creía que el sacrificio de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y demás había sido en vano porque lo que hicieron los yanquis, ¿no? Sí. Cuando Japón firmó el tratado es hacerle reconocer al emperador de Japón que no era una divinidad, que el Ajá. sacrificio de los soldados japoneses fue eh, en pos de esa divinidad, en pos del emperador de Japón. Entonces, la creencia de Mishima era que al reconocer, aceptar ese tratado, ¿no? Como perdedores de la guerra, eh, estaba, no, básicamente aceptando que el sacrificio de todos los soldados japoneses fue en vano, en vez de querer proteger a- bueno, en vez de querer proteger a su emperador, ¿no? Como una divinidad y demás, ¿no? Lo más importante que pueda haber en en la tierra, básicamente. Eh, Entonces, mucho de lo que tenía en la ideología de Mishima era referente a estas cosas, ¿no? A la visión de lo sagrado que es la figura del emperador y cómo se vio despojado de digamos, de toda su significancia al aceptar la derrota y demás. Y de esto viene mucho de lo que son los conflictos de Mishima. Pero obviamente él siendo un ultranacionalista, no reconoce, por ejemplo, las atrocidades que cometió Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que realizaron experimentos, no solo los alemanes hacían experimentos No, 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 con yo sé. los prisioneros de guerra, eh, así que hicieron muchas atrocidades, muchas matanzas, ¿no? Ya antes habían estado peleando con China y demás, que también dejaron su buena cantidad de muertos ahí, un montón de cosas alrededor, ¿no? Pero estas cosas, digamos, desaparecen y no son importantes, ¿no? Porque el otro se vuelve simplemente una cosa, que es como un obstáculo ante la grandeza de Japón, como lo puede ser no en tantas guerras, pero lo que voy digo es este nacionalismo no en ningún momento contempla los mea culpa, no contempla los errores que pueden haber surgido de esta ideología que tenía el chabón, y que lo que podemos ver es, a lo largo de las varias historias que van desarrollándose en la película, algunas tienen que ver con la salud de él, como por ejemplo la segunda película, o su visión de la salud, o su visión de lo que significa simplemente el dolor y la muerte y un montón de cosas, ¿no? Dentro de esto, la significancia de ser poseído, cómo exploraba las relaciones eh, y, y cosas de esa índole, en cuanto a lo que estamos viendo ahí en en la segunda historia. Y después, bueno, ¿no? Como lo vemos también eh, en las diferentes obsesiones que tenía, como le dije, lo que fue en su cuerpo y cómo cambia su visión de qué era su cuerpo, pero también esto de la significancia de él como un hombre japonés, la significancia de él con una persona capaz y lo que era también esta obsesión con la belleza, con la figura humana, ¿no? Que él no quería tampoco que, digamos, que desaparezca su belleza, ¿no? Que es algo que mencionan varias veces los personajes de la historia, de la segunda historia, y también él en su análisis de sí mismo y de lo que a él le pasaba. Em, no morir en un momento de gloria, ¿no? Porque también estaba constantemente esta idea bueno, de cometer el seppuku, si no me estoy equivocando Sí, Arakiri. Yo lo conocía como Arakiri. Ok, bueno, Harakiri. Este, entonces así eso es lo que yo veo en el desarrollo de la película, que lleva un montón a conocer quién era Mishima y demás, más allá del contenido que yo haya adquirido después, entendiendo, ¿no? Contextualizando otras cosas que eran más históricas y demás. Eh, Porque no claramente vemos lo que es el asesinato
de una figura política, que si no me equivoco habrá sido en su momento el emperador, en el que hace referencia a la última historia, la historia, ¿no?, de este estudiante de universidad que, bueno, quiere hacer un golpe de estado. Ujú. Y obviamente también, ¿no?, con el suicidio de por medio. Y lo que quería hacer Mishima digamos, en sus últimos momentos de vida era lograr la insurrección armada de las fuerzas militares, básicamente, ¿no? Hablando o apelando a sentidos del honor y códigos que tenían que ver con, tal vez, con el pasado de Japón, pero no nada que ver con su realidad actual o con el siguiente desarrollo. Eh, y yo creo que se puede absorber muy bien de la película, se puede absorber completamente viendo cómo todas estas diferentes historias interceden con lo que está intentando hacer él y con los varios diálogos que él va teniendo, ¿no? Observando su propio pasado y comentando sobre eso. Así que en mi caso lo disfruté muchísimo. Me parece un poco no enigmático en la manera en la que lo desarrollan todo, puede estar ahí y ayuda obviamente si ves la película porque ya conocías algo de los textos de Mishima y querías saber algo más de él, obviamente. Ujú. Entonces sí puedo entender que falle para alguien contra que no tiene ningún contexto del autor, pero bueno, yo lo disfruté en casi todo momento, así que para mí fue un triunfo esta película. No solo porque tiene lo que a mí me parece que es un estilo espectacular, muy potente, muy cargado de emociones que si bien pueden ser serenas o verse de una manera serena, eh, creo que están, digamos, plasmadas desde un punto de vista más literario o teatral, con muchos momentos de emociones intensas, desde lo que es por ahí la tranquilidad de los personajes con la que lo expresan, ¿no? Como que hay mucho de este autocontrol ante estas grandes cosas que por ahí están haciendo, o que son momentos tremendos y en los que mucho hay de autosacrificio en todas estas historias, ¿no? Como lo podemos ver en la historia del esclavo, en la historia del acólito, en la historia del estudiante, que bueno, ¿no? Que claramente marcaron muchísimo a Mishima y a quién era y cómo accionaba y demás, y toda esta ideología que plasmaba, ¿no? Tal vez a todas sus obras o no, creo que no todas las historias son de esta índole, pero que bueno, claramente había algo ahí, había una línea conductora, o tal vez es un análisis, ¿no?, del cinematógrafo, del cineasta. Pero Em, si estuvieron por darle un Nobel es porque... no, no, por eso, sí, obviamente ahí puede haber un montón de cosas ahí, ¿no? Como dije, fue una persona súper influyente y demás. Em, y hay un par de cosas que voy a contar, pero voy a una conclusión, así que te lo paso a vos si querés decir algo No, final no, y si no. no, lo cierro yo. Primero, de nuevo, rendirme ante tu capacidad de análisis y de sacarle jugo a todo lo que vemos. Así que me agrada que la hayas pasado bien. A mí me pareció una película hiper bella. La disfruté en varias escenas. Me encantó la propuesta. Me pareció hiper artesanal y yo disfruto mucho eso cuando se le ve la mano a los que están trabajando ahí. Me pareció muy original y a mí me encanta la originalidad, sobre todo cuando estamos hablando de algo de hace 35 años y todavía no lo he vuelto a ver. Me encantó haberla visto, pero realmente a mí no me generó todo lo que me gusta que me sea generado por una película y me alegra Claro. muchísimo que a vos sí. Mi puntaje va a ser un 6 y espero con ansias tu Muy conclusión bien. final. Em, yo lo que tengo, digamos, para cerrar, o sea, a mí esta me parece una película muy bella, que habla de un montón de cosas interesantes dentro de lo que son los análisis del autor y demás, ¿no? De su vida y digamos, cómo se fue formando y de digamos, la intensidad de sus historias y la diversidad que tomaban, ¿no? Porque más allá de lo que es el sacrificio, digamos, tenemos la historia de este hombre que se vuelve un esclavo y me parece súper interesante porque es esta relación que se basa en el dolor y finalmente la muerte, y la historia del joven que estaba obsesionado con este pabellón en el cual era un monje él.
mientras se sentía no separado de todo lo demás y sentía que eso era como que lo obsesionaba. Y Miyama lo que tenía no es que era un tipo muy carismático, muy influenciante, también no eh, muy lindo, era un modelo. eh, y se mantenían en buen estado físico y demás, ¿no? O sea, fue súper conocido, pero también era muy controversial entre sus ideas, había generado toda esta sociedad, la sociedad del escudo, como sea que se llame, ¿no? Que era tenía, digamos, por así decirlo, un ejército personal, ¿no? Ujú. De gente que lo seguía y que finalmente algunos son quienes lo acompañaron en en su momento de muerte. Eh, Y que obviamente, o sea, lo que podemos ver de Mishima ahí es cuando él está derrotado, ¿no? Básicamente porque en su insurrección la gente, o sea, los militares que estaban ahí en el cuartel no le dan bola, lo empiezan a abuchear y todo este tipo de cosas, ¿no? Que está bien, ¿no? Está bueno verlo, ¿no? Es interesante haberlo visto, pero también cosas que hay que saber y es que siguió una camada de gente con las ideas que él tenía y que formaron sus propios grupos de ultraderecha, nacionalistas, ¿no? Que estaban en contra, Mishima estaba muy en contra, ¿no? De las ideas de comunistas que había en la época, ¿no? Obviamente por estar, digamos, tan cerca de tantas naciones comunistas en cuanto a lo que era la Segunda Guerra Mundial y la proximidad con China y con Rusia y demás, ¿no? Que Japón ya además había estado en guerra con Rusia en principios del siglo y demás, entonces hay un montón de ahí de lo que él peleaba, pero también peleaba contra lo que era el capitalismo, lo que veía que era tan mal, que era la globalización, el capitalismo que venía de la mano de Estados Unidos y los demás países de Occidente, ¿no? O sea, había un montón de ahí en lo que él se quejaba. em, y de él, ¿no? Que promovía todas estas ideas que él tenía. Pero como digo, con la muerte de él no se terminaron estas ideologías. De hecho, como decía, él propinó la aparición de elementos de ultraderecha, ¿o no? O sea, de otras organizaciones que venían, digamos, de la mano de su ideología. Y es súper peligroso y es también, ¿no? Una instancia, un análisis de esto que puede ser tan jodido, ¿no? Porque no es que no ha habido, o sea, ya sabemos que ha habido, o bueno, yo por lo menos sé que han sufrido ya sus varios atentados en Japón, ¿no? Ataques contra gente, había de todo tipo, em, pero digamos lo peligroso que son las ideologías de ultraderecha, las ideologías ultranacionalistas eh, en los diferentes países, ¿no? Que te llevan a cometer un montón de atrocidades y muchas veces atacar a la gente simplemente por tal vez alguna herencia familiar o herencia familiar hablándome, ¿no? Dependiendo de quiénes descienden y cosas por el estilo. Ujú. Y creo que leer la historia de Michelle también es leer un poco, ¿no? Como una historia de precaución sobre el peligro que puede tener alguien que tal vez consideramos inofensivo, ¿no? Que finalmente no logró nada de todas estas ideologías, pero que puede propinar, ¿no? Otros movimientos y otra gente. Entonces no me gusta la historia de Mishima. Me parece interesante ver y hacer un análisis y ver sobre sus obras y demás, pero también me parece un elemento cautelar, ¿no? De qué tan, digamos, qué tan cerca está el peligro, ¿no? De este autoritarismo que quiere no controlar a las personas y definir cómo puedes vivir tu vida. No me parece más diferente que lo que ha sido en otros lugares, ¿no? Y además, considerando que de nuevo Mishima no en ningún momento decía o no se veía ningún análisis de las atrocidades cometidas durante la guerra por parte de Japón tampoco, ¿no? Como ya lo había mencionado. Ujú. Este, Entonces es como que no es que ponele que hay un buen nacionalismo que agarra y dice, bueno, nos mandamos estas cagadas, hay que Claro. pedir perdón, además, o bla, 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 no. No es que, qué sé yo, simplemente tienen la visión en reconstruir una ideología tradicionalista y demás, sino que en el medio los crímenes de guerra se borran. No importa cuánta gente mataste, ¿no? Cuántos prisioneros abusaste y demás, ya,
ya está, se borra la historia. Que tampoco, qué sé yo, no sé si necesariamente tampoco, como ya a veces lo he discutido cuando hablamos de, por ejemplo, eh, uy, ¿cómo era esta película sobre la guerra del Vietnam que vimos? ¿De Que ahora no me Vietnam? acuerdo. Sí, que Eh, estaba William Dafoe. Sí, sí, no, ay, Platón, Pelotón. ahí está, pelotón. Bueno, no, que también la idea de plasmar lo que es el sufrimiento de la gente originaria de la zona y cómo vieron la guerra y todo eso, ¿no? Entonces, hay un montón ahí para hablar y no sé si tendría que ser, como te dije por ahí, un cineasta yanqui el que agarre y venga y haga un Claro. análisis de todo esto por parte de Japón y decir, che, bueno, Japón se disculpa, ¿no? No, más allá de lo que hayan hecho, ¿no? Obviamente el gobierno de Japón respecto de todas estas cosas, si lo reconocieron o no, no sé sobre eso. Pero lo que digo es, son cosas que también son súper importantes y por eso digo que es, digamos, también ver lo peligroso que pueden ser y lo potente que pueden ser ideologías que, aunque no logren nada, ¿no? O sea, lo que No, ya no, logran sí, generar y el subís poder que una tienen las vara, palabras de alguien. corres Sí. una vara. Ujú. ¿Qué es lo que hemos dicho que pasó en Estados Unidos cuando un montón de terraplanistas tomaron el Capitolio? Cuando perdió Trump. Sí. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discursos. Sí, sí, por eso, ¿no? Justamente. Porque yo cuando elegí ver esta película no sabía nada de esto de Claro, Mishima. claro, claro. Pero cuando fue claro, ¿no? Lo que estaban haciendo en la película y demás, después me puse a leer sobre su historia y todo esto, y bueno, nos saltan un montón de cosas que son súper interesantes. Y que también, ojo, creo que es una culpa de la película que nada de esto quede explícito. Más allá de lo condenable que sean obviamente los actos que llevan a la muerte, ¿no? Ujú, Y el por supuesto. suicidio por ahí tal vez como para reparar su honor al haber intentado alzarse a mano armada. Que ya eso era un resultado que siempre, digamos, iba a estar, ¿no? O parecía que siempre Sí, sí, estaba planeado, estaba decidido. como le pasa a los personajes que intentan matar, al personaje que intenta matar al emperador en esta historia de la tercera parte. Ujú, Así que nada, me parece que es una película interesante, pero que también por ahí se la jugó demasiado de no mencionar ciertas cosas que tenían exacto. que ver con la personalidad de Mishima. Yo le voy a dar un eh, 7.5. Muy bien, 7.5. Yo no había hecho toda esta lectura que hiciste vos, así que valoro mucho que me la hayas explicado porque me viene muy bien No pasa nada. entender todo esto. Ok. Ok, para dar un cierre te pregunto si viste la película Paprika, es un anime japonés del 2006, No, no la vi. y una película argentina que se llama 555 del 2013. No la vi. Muy bien, tenemos película para la semana que viene entonces. Bueno, no querías esperar al final de la próxima, pero bueno. No, porque quería ir cerrando las pestañas que tengo abiertas Ok. para preguntarte. Ok, Bueno, tenemos. Saludamos a los que están viendo un video cortado en el futuro y continuamos.